Hola a todos, bienvenidos a este nuevo video. Hoy vamos a revisar el tema de evaluación ABCDE del trauma en urgencias, escala de Glasgow y atención prehospitalaria. Bueno, y empecemos hablando de la evaluación primaria del trauma ABC, que es básicamente una metodología que nos permite acercarnos al paciente y hacer una evaluación rápida del estado del paciente. Y esta metodología de primeros auxilios se puede aplicar para pacientes que estén accidentados y que de pronto tengan compromisos en las vías aéreas, estado alterado de la conciencia, problemas en la circulación, problemas en la ventilación, o si el paciente de pronto necesita alguna secuencia de reanimación por medio de RCP. Y todos estos eventos negativos comprometen la vida del paciente, por eso la importancia de aprender a utilizar bien estas metodologías, y de esta manera podríamos salvar una vida. Es decir, si nos encontramos frente a un paciente con algún estado agudo o con algún trauma, tendríamos que activar el protocolo ABC y cada letra corresponde a una palabra. La A corresponde a la vía aérea, la B a la respiración, la C a la circulación, la D al deterioro y la E a la exposición. Y en el primer paso tenemos a la vía aérea. Aquí lo que se va a evaluar es el bienestar del conducto de la vía aérea. Y eso incluye la boca, la faringe posterior, la tráquea y las subdivisiones de la tráquea. Y en esta parte se tiene en cuenta la escala de Glasgow, ya que si se encuentra por debajo de 9 es posible que haya alguna obstrucción de la vía aérea. ¿Y qué es la escala de coma de Glasgow? Pues es una valoración que se hace a nivel de conciencia consciente, en donde se evalúan 3 criterios de observación clínica, que son respuesta motora, verbal y ocular, pero más adelante detallaré más sobre la escala de Glasgow. Bueno, y hablando de la vía aérea, hay un riesgo de que la vía aérea esté comprometida cuando el paciente presenta algún trauma a nivel facial y presente aparición de epistasis o rinorrea. Y por último, si tiene un trauma laringio o si es un paciente quemado. Y lo que se debe de hacer en la mayoría de los casos es colocar una máscara de oxígeno o, si el caso es muy grave, una intubación endotraqueal. Ahora, al momento de estar evaluando la vía aérea, es importante buscar si hay sangrados, si hay vómitos o algún objeto extraño. Y es muy importante también auscultar la respiración, si es suave o si es brusca, ya que esto puede ser un indicativo de alguna obstrucción en las vías respiratorias. Y los ronquidos pueden ser producto de un colapso de la vía aérea. Ahora, si son gárgaras, son indicativos de secreciones en la vía aérea. Si escuchamos silbidos, pueden ser producto de alguna obstrucción mecánica de la vía aérea. Pero ahora, si auscultamos y hay un silencio, puede ser producto de una oclusión de la vía aérea. También hay otro tipo de clasificación según su etiología. Y la etiología es la ciencia centrada en el estudio de la causalidad de la enfermedad. Y también se puede hacer teniendo en cuenta normalidades en la anatomía del paciente. También puede haber aparición de problemas intraluminares, en donde pueden haber aparición de secreciones. También angioedemas, que son inflamaciones sin dolor que se ubican debajo de la piel, ocasionando de pronto algún tipo de obstrucción. O por último, problemas en la epiglotis. Entonces hay unas maniobras para abrir la vía aérea. Una de ellas es la maniobra de frente mentón, y esta consiste en la flexión de la cabeza y la elevación del mentón o de la mandíbula, y esta es más aconsejable en pacientes en donde hay que movilizar el cuello y son pacientes con riesgo de lesión en la espina dorsal. Bueno, y la siguiente imagen es la B, que esta corresponde a la respiración. Aquí básicamente se está evaluando la ventilación del paciente y prácticamente se está evaluando si el aire se está moviendo para permitir la respiración. El hecho de que el paciente tenga una vía aérea sin obstrucciones no significa que el paciente deba estar respirando. Y una de las razones puede ser que si por ejemplo tenemos un daño en las cervicales, recordemos que por ahí migra el nervio frénico, que es el que va a inervar la parte del diafragma, y en ese caso si hay un daño en las cervicales, pues eso podría afectar el nervio y por tanto no habría funcionamiento de ese músculo diafragmático que nos está ayudando a respirar. Ahorita, si hay un daño a nivel cerebral debido al trauma, el paciente puede presentar daño en los centros pontinos respiratorios, provocando una parálisis del diafragma.
Luego hay que estar observando el esfuerzo inspiratorio. Con esto me doy cuenta si el paciente está utilizando músculos accesorios. Obviamente el paciente está batallando para mantener la respiración, pero el problema radica en que no va a poder mantener ese esfuerzo por mucho tiempo. Hay que auscultar la respiración y revisar la oxigenación con el oxímetro de pulso. Y para determinar que está oxigenando bien, tenemos que verificar la perfusión en los tejidos periféricos. Y la tercera letra es la C, que significa circulación. Y aquí estaríamos examinando la habilidad del corazón para bombear sangre hacia todos los tejidos. Y esta se va a realizar a partir del estado mental del paciente. Hay que determinar si el paciente está consciente y orientado. Y si esto es positivo es porque hay una buena perfusión al cerebro. También hay que revisar el pulso, también el color, si está cianótico, si está pálido, si está normal. Si está pálido hay que tomar la presión arterial y hay que auscultar el paciente. Ahora una manera fácil de examinar el ABC es preguntándole al paciente el nombre. Si el paciente responde bien a mi pregunta, esto quiere decir de que las vías aéreas están normales, que la respiración está normal y que la circulación está normal, porque hay una buena perfusión cerebral y está respondiendo a mi pregunta. Luego pasamos a la D, que quiere decir deterioro. Entonces aquí se va a verificar el deterioro y también la glucosa en sangre. Y deterioro quiere decir de que se va a examinar el estado neurológico del paciente, revisando el tamaño y el reflejo de las pupilas. También se verificaría la simetría en el movimiento de las extremidades. Ahora, si el paciente no tiene movimiento en alguna de sus extremidades, bien sea miembros inferiores o superiores, podría yo pensar que el paciente tiene algún daño neurológico. Otra manera de evaluar al paciente es examinando su nivel de conciencia mediante la escala de Glasgow. Y es una valoración de nivel de conciencia consciente en la evaluación de 3 criterios de observación clínica, como la respuesta ocular, la respuesta verbal y la respuesta motora. Ahora cada uno de estos criterios se evalúa mediante una subescala y cada respuesta se puntúa con un número. Y vamos a tener una puntuación máxima de 15 puntos y una puntuación mínima de 3 puntos. Entonces tenemos como puntuación máxima en respuesta motora 6, que es obedece a órdenes verbales, y 1, que es no responde a nada. Y en la respuesta verbal tendríamos que 5 corresponde al máximo puntaje, que es orientado y conversando, y 1 a sin respuesta. Los otros puntos dependen de la valoración del examinador y estos se le pondrían al paciente. Y por último tendríamos la respuesta ocular, y 4 equivale al máximo puntaje, que significa respuesta espontánea, y 1 no responde. Los otros 3 y 2 se pondrían dependiendo de la valoración del examinador. Por último, estas puntuaciones se suman y se le da una clasificación cráneoencefálica según la escala de Glasgow. Es decir, si tenemos de 15 a 13, el traumatismo cráneoencefálico sería leve. Si tenemos de 12 a 9 puntos, el traumatismo sería moderado. Y si tenemos de 8 hacia abajo, el traumatismo cráneoencefálico sería severo. Y este tipo de traumatismos requieren de intubación. Y si hay un problema con A y B, con la vía aérea y con la respiración, tendríamos que empezar a administrar oxígeno. Y en estos casos hay que hacer una radiografía de tórax. Con la C, que es circulación, hay que estar auscultando al paciente, hay que verificar el ritmo cardíaco, si es sinusal o no es sinusal, y hay que estar revisando la frecuencia cardíaca constantemente. Y con la E, que es exposición, básicamente hay que estar verificando el estado general del paciente. Y esto es lo que se hace con la valoración primaria. Tiene como objetivo identificar aquellas situaciones que pueden suponer una amenaza inmediata para la vida del paciente. Y aquí está la importancia de cumplir con la secuencia ABCDE, que consiste en ese reconocimiento de una forma ordenada de riesgos que el paciente puede estar presentando en caso tal de que se encuentre accidentado. Y bueno, muchas gracias por llegar al final de mi video, espero les haya gustado, no olviden seguirme en todas mis redes sociales y no siendo más, hasta luego.